Entonces, primero voy a partir hablando de la atención. Me gusta partir con este cuadro porque es un cuadro bien... es de Bosch, del Bosco, un cuadro que está en el Prado, en Madrid. Y aquí está bien chiquitito, un cuadro bien... es un tríptico gigantesco. Que en el fondo lo que... no sé si han visto el cuadro, es realmente increíble porque es gigante y se cierra. Es un tríptico que se cierra y está el planeta Tierra. Desde hace muy poco sabíamos que el planeta era redondo, entonces era como casi un cuadro bien revolucionario. Se abre y aparecen como 3 visiones del planeta, de la Tierra, en el fondo. Y no solamente la Tierra, sino que la concepción que tiene la Tierra. Aparece el Edén, que es algo bien, por supuesto, algo bien abstracto, la noción que nosotros tenemos del Edén. Esta es como la parte terrenal y esta es la parte como el infierno, lo que se creía en el infierno hasta ese momento. Y por alguna cosa rara, para Bosch, para el Bosco, el infierno es como un infierno musical. Él siempre se imaginó el infierno como algo ruidoso. Entonces en su cuadro aparecen muchos animales tocando instrumentos extraños, animales extraños. Pero ¿por qué les muestro esto? Les muestro esto porque si ustedes llegan al museo y no tienen idea del cuadro, probablemente ustedes van a dirigir su mirada a ciertos objetos del cuadro. Objetos, por ejemplo, instrumentos grandes, colores un poco más salientes, lo que sea. Pero si en cambio ustedes van con alguien que sepa un poco de la historia de este cuadro, con un guía, por ejemplo, y él les dice, por ejemplo, pongan la atención y fíjense, por ejemplo, en ciertos animales, los animales que están tocando el instrumento. Por ejemplo, en este conejo y el instrumento que están tocando. En ese momento, lo que ustedes estén mirando, la atención no va a estar dirigida hacia el objeto que sobresalga, el objeto más grande, el que genera un mayor contraste, sino que va a estar inducida por una orden, en este caso por una historia o por algo que hay detrás. Y esos dos procesos atencionales se han estudiado durante los últimos 40 años de manera intensiva. O sea, tenemos muchas nociones de cuáles son los procesos implicados en esos dos tipos de atención. De cuando sobresale algo por sus características propias o cuando nosotros queremos buscar algo específico de los objetos. Entonces, por ejemplo, esto es un paradigma clásico, una representación nomás, pero si ustedes tuviesen que buscar, por ejemplo, esta molécula, entre medio de estas moléculas, esta búsqueda sería muy simple. Porque hay un objeto, en este caso el punto rojo, que sobresale con respecto a los demás objetos. Entonces, sin importar la configuración de los demás distractores, el tiempo que ustedes se demoran en encontrar eso es independiente de la cantidad de distractores. Entonces, aquí está el gráfico entre tiempo-reacción y cantidad de ítems de distractores. Entonces, eso habla de un proceso casi automático, que es lo que le pasa a ustedes, por ejemplo, cuando escuchan un bocinazo, cuando ven una luz roja en la calle, cuando ustedes ven un flash o cualquier cosa que llama la atención de ustedes y eso sobresale por el resto de las cosas. Incluso sin ninguna instrucción. Si yo no les digo nada y les muestro esto, probablemente la mirada de ustedes se va a dirigir hacia esta molécula. En cambio, si ustedes tienen que buscar esta misma molécula, pero entre medio de estas moléculas, entre medio de esa figura, da lo mismo que sean moléculas, podría ser calcetines, libros, no sé. En este caso, la búsqueda sería mucho más lenta, y en este caso acá, sí va a depender linealmente de la cantidad de distractores. Entonces eso habla que son dos procesos internos muy distintos. Uno en el cual la atención es dependiente de los atributos externos, y otro en el cual depende de cosas internas, de lo que ustedes quieren hacer. ¿Ya? Y vamos a ver eso, y eso depende principalmente de dos grandes vías neuronales, que es lo que les voy a explicar ahora. Una es el proceso que se llama bottom-up. Bottom-up significa que va desde abajo hacia arriba, pero aquí de abajo hacia arriba no significa en términos literarios que haya de abajo hacia arriba, sino que va desde regiones de procesamiento sensorial hacia regiones de procesamiento un poco más complejos, ejecutivo en términos. Entonces, vamos a hablar de procesos bottom-up. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que buscar la molécula, en este caso, cuando hay una propagación muy rápida de la información de la actividad neuronal desde regiones sensoriales, ya sean visuales, auditivas, motoras, hacia regiones ejecutivas del cerebro. Las regiones ejecutivas no significa que son regiones que no participan en la interpretación o en el procesamiento de estímulos sensoriales, sino que tiene que ver con estímulos ejecutivos, con cosas internas. Entonces, la activación, la vía de activación, aquí va muy rápida, va de regiones sensoriales hacia regiones ejecutivas. Primero veo, percibo, escucho y después reacciono.
¿Ya? Entonces eso es una vía bottom-up que va de regiones sensoriales hacia regiones de alto nivel o regiones ejecutivas. Entonces este es un proceso muy rápido que está controlado por factores exógenos, que no dependen de mí, factores que están fuera. Entonces uno podría hablar de un control exógeno de la atención desde cosas externas. Y eso contrasta con la noción de top-down, en el cual es la vía neuronal de señalización que va desde regiones, una señalización endógena que de regiones ejecutivas hacia regiones sensoriales, justo lo contrario. Es decir, si ustedes quieren buscar algo específico, por ejemplo, ahí lo que va a hacer el cerebro de ustedes, después se lo voy a explicar un poco mejor, es modular la sensibilidad de las regiones sensoriales. Entonces van a haber ciertos atributos que ustedes van a considerar que son más importantes y esos son los que ustedes van a buscar. Pero esa selección no se hace de manera externa, sino que se hace de manera interna, endógena. Y eso se llama un proceso top-down. Estos dos conceptos son importantes porque son necesarios para entender cualquier conversación que vayamos a tener después. Pero la pregunta ¿qué es la atención? Es una pregunta larga, una pregunta que no nace con la neurociencia, una pregunta que nace en la psicología. Y la primera noción de atención más interesante la generó William James en el siglo XIX. ¿Ya? Lo interesante de la descripción de atención de James es que para él la atención no solamente tiene que ver con la selección de cosas externas, sino que también los mismos procesos que tienen que ver con la selección de cosas externas pueden operar para procesos de cosas internas. Es decir, para él el tratamiento, la atención que uno tiene que hacer para seleccionar un objeto a través de varios objetos es similar al que uno tiene que generar para seleccionar, por ejemplo, una línea de pensamiento por sobre otra línea de pensamiento. Entonces, él sacó la atención de algo externo, que es lo que se hablaba hasta ese momento, y lo incorporó como un proceso más global, más general, que también puede estar relacionado con cosas internas. ¿Ya? Entonces, es un cambio bien importante dentro de la nomenclatura en términos de cuál es la noción de atención. Entonces, esta es una frase muy pequeña de un libro de James que dice, bueno, todos sabemos lo que es la atención y es cierto, ustedes tienen noción de lo que es la atención desde muy chicos, porque siempre te dicen, pon atención a algo. Para él es tomar posesión de la mente de una forma clara y vívida de uno de lo que parecen ser objetos o líneas de pensamiento que suceden de forma simultánea. Sucede sobre la localización y la concentración de la conciencia, y implica dejar de lado algunas cosas para poder tratar de forma efectiva. Y es interesante porque usa palabras que hasta ese momento no estaban muy bien definidas, como conciencia, que ese es otro tema súper importante, pero muy difícil de explicar. Y a nivel neuronal, cuando yo trabajo con registros del cerebro, en humanos, por ejemplo, yo quiero registrar y tener nociones de lo que es la atención, ahí no me refiero a esta localización de la mente o focalización, sino que a mí lo que me interesa es estudiar la selectividad, la intensidad, la duración de las respuestas neuronales. ¿Ya? Entonces le vamos a mostrar que uno puede modular, en función de la atención de uno puede realmente modular la respuesta neuronal frente al mismo tipo de estímulo, si es que el estímulo es importante para uno o no. ¿Ya? Y a nivel de trabajo con animales, divertido, hace poco me tocó hacer una clase en psicología en la Chile y había un grupo de animalistas, no sé si supieron una noticia, que un grupo soltó incluso unos ratones en el campo, murieron todos los ratones, un desastre. Y le explicaba a los estudiantes, en general todo lo que ustedes, gran parte de lo que sabemos sobre los sistemas vivos y sobre nosotros mismos, y toda la información que tiene que ver con las vacunas, con los tratamientos, cualquier enfermedad que se va a ocurrir, tiene que ver con el trabajo animal. O sea, es imposible olvidarse del trabajo con ratas, ratones u otros animales. O sea, no tiene sentido. Claro, tienen que haber regulaciones, tiene que haber un cuidado gigantesco en torno a cómo se trabaja con los animales, respeto y un montón de cosas, pero es necesario. Y de hecho, todos los conceptos que nosotros tenemos sobre conciencia, atención, memoria, son en base a trabajos hechos en animales. Todos. Entonces, por ejemplo, estos son un par de trabajos como medio ejemplificadores de cómo se puede estudiar la atención a nivel en animales. Estos son dos experimentos. La idea es que no completan todo porque yo sé que vienen de dominios completamente distintos, pero simplemente aquí lo que les muestro es que frente al mismo tipo de estímulo, aquí lo que estoy registrando es la tasa de neuronas que responden. ¿Ya? Entonces esto es un histograma de neuronas, significa que mientras más alto esta raya, más neuronas están respondiendo a un estímulo. Esta es la corteza visual en un mono, y yo al mono le presento un estímulo, y si ustedes se fijan, si yo le presento por ejemplo una casa al mono, va a haber un aumento gigantesco de la cantidad de la respuesta neuronal, pero si le presento una cara,
la respuesta neuronal va a ser mucho más alta. Entonces hay estímulos que son más salientes que otros. Incluso la cara para el mono es mucho más saliente que una casa. Y tiene sentido. Entonces eso habla de que hay un proceso bottom-up o top-down en ese caso. Es una respuesta muy temprana frente a la presión del estímulo. El estímulo aparece en cero. Si yo estoy registrando una corteza sensorial y veo que hay estímulos que generan una mayor respuesta que otro estímulo, esa respuesta va a estar explicada principalmente por una vía top-down o bottom-up. Bottom-up, completamente. ¿No es cierto? Porque el estímulo estoy registrando la respuesta sensorial. Entonces, a nivel sensorial ya hay estímulos que son más salientes. Pero si ustedes saben un poco más tarde, el mono tiene que hacer una tarea, tiene que reconocer, por ejemplo, si la cara estaba o no estaba. Hay una respuesta un poco más tardía. Entonces aumenta, después disminuye, después aumenta nuevamente. Y esta respuesta más tardía es una respuesta top-down, que tiene que ver ya en la modulación que se genera sobre la corteza sensorial. Y eso se puede estudiar de forma más invasiva y de manera más clara con otros métodos, pero no se lo voy a explicar en este momento. Pero en humanos, uno de los experimentos clásicos o iniciales para estudiar la atención fue diseñado por Posner. Posner, un gran investigador que de hecho en los últimos 15 años ha hecho una gran contribución sobre la psicología en la educación. Él trabaja en la Universidad de Oregon, sigue trabajando, tiene más de 90 años. Y él generó este paradigma, que es un paradigma que es muy clásico, que se utiliza hasta el día de hoy, se utiliza en muchos laboratorios del mundo. De hecho, en Chile hay hartos laboratorios que utilizan este paradigma o adaptaciones de este paradigma. ¿Qué es lo que descubrió él? Él descubrió que la atención no solamente está relacionada con el lugar donde nosotros dirigimos, por ejemplo, nuestros ojos, sino que nosotros podemos desplazar la atención, independientemente de la mirada. Entonces, de ahí que ya no se habla de la atención como algo que nosotros podemos focalizar y tenemos que mirar necesariamente, sino que realmente uno puede tener la atención allá y te puede estar mirando allá. Y uno lo puede desplazar, y él demostró eso con varios estudios psicofísicos, sin energía, sin resonancia, simplemente midiendo el tiempo de reacción frente al mismo tipo de situación. ¿Y cómo él estudió eso? El paradigma es muy simple. Ustedes miran el centro de la pantalla y aparece una cruz de fijación, y hay dos cuadrados en como los bordes izquierdo y derecho de la pantalla. Lo que ustedes tienen que hacer es que cuando aparezca un símbolo, puede ser una estrella, un círculo, lo que sea, en el lado derecho o del lado izquierdo, ustedes tienen que apretar el botón correspondiente. Si aparece en el lado derecho, aprieta el botón derecho; si aparece en el lado izquierdo, aprieta el botón izquierdo. Pero por supuesto que el experimento no es ese, sino que el experimento consiste en esto: es que antes de que aparezca el estímulo, en la pantalla aparece un cue, que es una señal, una flecha. Y esa flecha indica que con muy alta probabilidad el estímulo va a aparecer en un lado de la pantalla. No siempre, pero con alta probabilidad. En este caso un 75% de las veces. O sea, la probabilidad de 3 es a 1 de que el estímulo aparezca en el lugar donde está dirigido la flecha. Pero ustedes no pueden mover los ojos. Si se mueven los ojos es un trial inválido, ¿ya? Entonces aparece la cruz, lo que genera esta señal es que ustedes desplazan la atención, pero mantienen la vista en los ojos. Entonces cuando aparece el estímulo, ustedes apretan el botón. Lo que él descubrió es que si la señal apunta hacia el lugar donde aparece el estímulo, ustedes son mucho más rápidos en contestar que si no tienen ni una información. O sea, si la atención está puesta en el lugar donde aparece el estímulo, ustedes son muy rápidos en contestar, mucho más rápido de que si no tuviesen esa información. Y por el contrario, si la flecha apunta hacia el lugar y el estímulo aparece en el lugar contrario, ustedes son mucho más lentos. O sea, la atención en el mundo está modulando nuestra respuesta frente a los estímulos. Esto generó una revolución porque partía cambió la noción de atención, y desde este experimento surgen muchos posibles experimentos. Un ejemplo de esto: ¿ustedes reconocen a estos par de jugadores de tenis? Pero muy buenos jugadores de tenis, ¿cierto? En los años 80 y 90, Boris Becker, alemán, fue número 1 del mundo en el 87, 88, 89, por ahí. Agassi, norteamericano, también fue número 1 del mundo. La primera vez que jugaron ellos fue en una final en Wimbledon. Tienen como 10 años de diferencia. Becker es mayor que Agassi, como 10 años. Y Becker servía muy rápido, muy rápido. O sea, fueron los primeros jugadores de la ATP que servía constantemente sobre los 200 km por hora. Entonces su servicio era casi imposible contestar en ese tiempo. Hasta que llegó Agassi, que le contestaba casi todos los servicios. Cuando Agassi jubiló, explicó cuál era su estrategia, y su estrategia era mirar la lengua de Boris Becker cuando iba a servir. Porque Becker sin querer dirigía la lengua hacia el lugar donde iba a dirigir la pelota. Tenía un tic, en el fondo. Cada vez que iba a servir, tiraba la lengua por un lado y era para el lado donde iba a dirigir la pelota. El que se dio cuenta de eso era Agassi, y estaba pendiente antes de cualquier juego, estaba pendiente de la lengua, y ese era exactamente un experimento de Posner. Entonces su atención estaba en un lugar específico de la cancha, y gracias a eso tenía mucho más tiempo que los otros jugadores. ¿Ya? O sea, es un ejemplo así como un buen ejemplo de eso. Otra cosa que me gusta mostrar a ustedes es que
la atención modula completamente lo que ustedes ven y lo que ustedes quieren ver. Hay unos pacientes que tienen una patología, un síntoma, en verdad, neurológico, que es la simultagnosia, que son pacientes que han tenido accidentes vasculares consecutivos a nivel bilateral de regiones parietales. Estos pacientes son ciegos, prácticamente, pero pueden ver un objeto a la vez. Entonces, si tú les presentas esto, por ejemplo, y le preguntas qué es lo que ven, te dicen una llave. Y le preguntas, ¿ve algo más? No. Y ahora te dicen, hay una pipa, por ejemplo. ¿Y ve algo más? No. Entonces, o si están en la sala, pueden ver una cosa, pero después desaparece, va a decir otra cosa, entonces chocan con todo, son realmente ciegos. Lo interesante de lo que se ha descubierto es que estos pacientes, el objeto que ven es el objeto en el cual está puesta la atención. El único objeto que ven. Y la atención va moviéndose en el mundo y el objeto que va apareciendo. Y los demás objetos van desapareciendo. Entonces quiero que miren esta imagen. Todos ustedes. Miren ahora esta imagen, y el que vea una diferencia levante la mano, no digan nada. Primero esta es la primera. Y esta es la segunda. Esta es la primera. Esta es la segunda. Esta es la primera. Esta es la segunda. ¿Alguna viene diferencia? La primera. Esto lo he hecho con auditores de 600 personas y a veces una persona, dos personas. Fíjense en esta parte de la pantalla. La turbina que aparece, no aparece. Si hiciese un modelo computacional tomando en cuenta las propiedades del sistema visual de ustedes y tratara de predecir el lugar de la pantalla donde tendría que poner el objeto que ustedes sean incapaces de percibir, jamás elegiría esa la pantalla. O sea, si por probabilidades es el lugar que el cual ustedes tienen una mayor probabilidad de encontrar algo en teoría, porque tiene la mejor resolución visual está justamente en ese punto y ustedes son incapaces de verlo. Y este ejemplo se puede hacer con múltiples otros ejemplos. Este otro, pero hay algunos que son más entretenidos que otros, por ejemplo este. La naranja mecánica. ¿No? Lo divertido es que si yo hago un experimento y estudio el movimiento ocular de ustedes, probablemente ustedes van a hacer siempre lo mismo, van a mirar siempre los mismos lugares, van a leer una y otra vez las palabras de ahí, van a una y otra vez la ropa de la gente, una y otra vez las rejas que están acá, pero algo mucho más simple, el reflejo del vidrio acá. Sí. Y así se y como que aparece una nube y no, como que hacer un reflejo. Y eso se puede hacer está lleno de esto se llama time blindness, como somos ciegos a los cambios de la imagen. Y eso tiene que ver mucho con nuestro sistema visual. Hay otro ejemplo que no sé si lo voy a presentar porque mucha gente lo conoce, que están los jugadores jugando básquetbol, no sé si lo vieron. Sí. Son dos equipos jugando básquetbol. Hay un equipo blanco y un equipo negro, usted tiene que contar la cantidad de pases que sea el equipo blanco. ¿Ya? Me dicen cuántos pases sea. ¿Sí? Son 13, está bien, pero la idea es que si ustedes no cuentan los pases y ustedes ven la imagen así nomás, te pregunta si ustedes vieron a un oso bailando con Michael Jackson y se cruzó un tipo disfrazado de oso al cual tuvieron que incluso tuvieron que esquivar para que caiga. Ese. Y también la gente no. ¿Por qué? Porque la atención está dirigida a contar los pases. ¿Ya? Entonces la atención finalmente está modulando. Y esto me gusta una frase que hizo algún tipo Pedro Beckenstein, que es un colega argentino, que dice, bueno, nuestra atención es como un reflector, lo que está iluminado es lo que llega a nuestra conciencia, pero lo demás está en la oscuridad total. Nuestras creencias e intereses van a dirigir nuestra atención sin que nos demos cuenta de ello. O sea, eso es como la encuesta de Erickson. Sí. Como que nubla el resto de las cosas, como que uno cree algo, se hace cierto, y finalmente uno cree en eso.
pero depende mucho de nuestras creencias, depende mucho de nuestros intereses, depende de lo que percibimos, es muy dependiente de muchas otras cosas, salvo el mundo. Y el mundo es lo que nos importa. Y eso tiene una explicación biológica, o una posible explicación biológica. Mira, estos dos animales son dos aves, una es la paloma, otra es la lechuza. Este es el campo visual de la paloma, este es el campo visual de la lechuza. En morado está el campo visual binocular, o sea, el lugar del mundo en que los dos ojos convergen. En celeste está el campo visual monocular, en la paloma. Y este es de la lechuza, y si se fijan bien, nuestro campo visual es bastante parecido al de la lechuza. Y es principalmente porque la orientación de nuestro ojo también es bastante similar. Nuestro ojo está frontalizado, como el de la mayoría de los mamíferos presentados, de muchos mamíferos presentados. En el caso de la paloma, como la gran mayoría del resto de los vertebrados, tiene los nocturnos, o sea, diurnos, tiene el ojo muy lateralizado. Y esa es la gracia. En general, los animales diurnos tienen un sistema visual muy distinto al de los animales nocturnos. Los animales diurnos en general tienen un sistema visual muy lateralizado. Nosotros tenemos dos vías visuales que son completamente distintas. Y nuestra vía visual es muy parecida a la de los animales nocturnos. Y eso tiene una historia a nivel filogenético. El clado de los primates, por lo menos, viene de un grupo de roedores nocturnos. Entonces nuestro sistema estructuralmente es nocturno, pero nuestro modo de vida es diurno. Y eso habla mucho también de nuestra percepción y nuestra forma de ver el mundo. Y otra cosa que es bien interesante es que los primates, bueno, este es el cráneo, cómo ha aumentado el volumen endocraneal a través del tiempo, esto hoy día, a través de los homínidos, o sea, somos bastante cabezones. Claramente ha habido un aumento medio desproporcionado del tamaño del cráneo. Salvo Florensis, que rompió un poco este esquema que teníamos todos asumido, ¿no es cierto? El Homo Florensis, que apareció hace algunos años en la isla Flores. Y otra cosa es que si nosotros comparamos como el clado de los primates y los comparamos contra otros mamíferos, nos damos cuenta que en general somos muy cabezones. O sea, esta es la relación entre la masa del cuerpo y la masa del cerebro a nivel logarítmico, y esta es la curva como de los mamíferos y esta es la curva de los primates. Entonces claramente los primates la curva está tiene otra dirección. Son muy cabezones en comparación a nuestro cuerpo. Y otra cosa que es fundamental esto es un árbol filogenético de los mamíferos placentados, pero en el cual se muestra, en el fondo, dos cosas pueden ver. Una, que el tamaño del cerebro en general ha ido creciendo a lo largo de la evolución. O sea, los animales más modernos, dentro de este clado por lo menos los primates, ustedes ven que somos muy cabezones. Aquí están los cerebros a nivel de tamaño relativo. Pero otra cosa que es más interesante aún es que nuestros cerebros, la representación sensorial primaria cada vez es menos importante. En azul son regiones visuales primarias, en rojo son regiones motoras primarias, en amarillo son regiones auditivas verdes auditivas primarias, en naranjo son olfativas primarias. Entonces, si se fijan, en un grupo importante de vertebrados, el cerebro es prácticamente sensorial o motor. Y lo que ha pasado a medida que ha evolucionado este clado de los mamíferos, se va alejando cada vez más el percibir del hacer. Hay una distancia. Cada vez menos importante la percepción y la ejecución motora, y cada vez más regiones intermediarias, que no son ni sensoriales ni motoras. Hay un cerebro que es mucho más interesante en ese sentido. Entonces, este sería como una representación del ancestro común de los mamíferos, en el cual el cerebro casi entero es un cerebro o sensorial o motor, es decir, el animal hace lo que siente, y este sería el cerebro común de los primates, en el cual el hacer difiere mucho del sentir. Hay muchos pasos entre medio. Y eso es bien, a mí me gusta mostrar esto porque si nosotros comparamos el tamaño relativo de nuestro cerebro con respecto a los macacos, por ejemplo, nos damos cuenta que las regiones sensoriales no han cambiado, se han mantenido en términos de tamaño relativo. Lo que sí ha cambiado de manera brutal son estas regiones intermodales, regiones que no son ni sensoriales ni motoras. Y si nos comparamos con el chimpancé es lo mismo, pero lo que ha cambiado en verdad solamente regiones a nivel frontal. Somos muy parecidos al chimpancé en ese sentido. Y otra cosa relevante es que los patrones de conectividad y la variabilidad de la mielinización son muy distintos. La mielinización, no sé si se acuerdan del colegio de la mielinización, pero uno podría inferir que uno podría relacionar la mielinización con la maduración. Entonces las regiones que tardan más en mielinizarse, las regiones más mielinizadas son las regiones que toman más tiempo en desarrollarse.
Y si nosotros vemos los patrones de minimización, nos damos cuenta que las regiones que tardan más, que tienen mayor minimización y que tardan más en desarrollarse son justamente estas regiones que no son bisensoriales. Y el patrón de conectividad quiere decir que qué tan lejos es la conexión que tiene la neurona de estas regiones. Entonces en las regiones motoras, las neuronas se conectan con neuronas motoras. En las regiones sensoriales, las neuronas se conectan con neuronas sensoriales. Pero las neuronas que están en estas regiones intermodales se conectan con regiones que están mucho más lejanas. Tienen un patrón de conectividad muy distinto. Y otra cosa que es relevante es que todas estas regiones que son intermodales son las regiones que se activan en las situaciones más abstractas. Si nosotros hacemos un review que apareció el año pasado, si nosotros hacemos tareas motoras, de movimiento de ojo o de dolor, por ejemplo, nosotros vemos que las regiones que se activan son preferentemente regiones sensoriales. Mientras más acá en este eje son regiones más sensoriales, mientras más lejos son regiones intermodales. Pero si vemos tareas que tienen que ver, por ejemplo, con la toma de decisiones, con la memoria autobiográfica, con tareas de emociones o cognición social, las regiones que se activan no son regiones sensoriales ni motoras, sino que son estas regiones intermodales. O sea, mientras más abstracto el procesamiento, más lejos estamos de estas regiones sensoriales o motoras. ¿Ya? Y eso también ha cambiado nuestra forma de ver el cerebro, porque hasta hace muy poco tiempo nosotros construimos un mapa del cerebro parecido a esto, que eran como mapas computacionales. Uno podía unir una región con otra en función de los tractos, y darnos cuenta que en verdad estos circuitos canónicos no tienen mucho sentido en el cerebro, sino que el cerebro funciona de una cosa mucho más parecida a esta. Son como grafos, en el fondo, son como grandes redes. Y eso ha llevado a cambiar completamente nuestra noción del cerebro en el último tiempo, y hay dos cosas que son fundamentales. Una es que cuando nosotros hacemos cualquier tarea atencional, no solamente hay regiones que se activan, sino que hay muchas regiones que bajan su actividad. ¿Ya? Si nosotros queremos leer algo, si nosotros queremos conversar con alguien, si nosotros queremos buscar algo, hay un grupo de regiones del cerebro que se activan, que aumenta su consumo metabólico, que aumenta su actividad neuronal, pero hay muchas regiones del cerebro que bajan su consumo metabólico. Lo interesante es que esas regiones que bajan el consumo metabólico son las regiones que están más activas en los periodos de introspección. ¿Ya? Y ese fue el descubrimiento de una red que se llama la red por defecto, que a todo esto es mi tema principal de investigación. Y también hay otra cosa interesante, que durante los periodos de reposo hay múltiples de estas redes funcionales, de regiones que están interconectadas entre sí, y que el reposo no es ruido, como se pensaba hasta hace muy poco tiempo, sino que es una actividad bastante rica que habla mucho de nuestro cerebro. Entonces nuestra noción de cerebro cambió mucho el último año. Hasta hace muy poco tiempo nuestro cerebro era un cerebro reflexivo, o sea, que era un cerebro que la actividad estaba determinada por las cosas externas, y eso seguía la visión de Charrington. ¿Se acuerdan de Charrington, no? Cuando pasaron el sistema como reflejo del colegio, probablemente le hablaron de Charrington. Charrington fue un fisiólogo inglés que escribió el sistema reflejo. Lo interesante es que todos los fisiólogos del siglo XIX, cuando se descubrieron las neuronas, porque las neuronas se descubrieron hace muy poco tiempo, al final del siglo XIX recién supimos que existían las neuronas, gracias a Ramón y Cajal y Camilo Gualdini. La mayoría de estos fisiólogos se metieron a estudiar el sistema nervioso, pero el problema es que acuñaron la concepción de que el sistema nervioso era un sistema reflejo, en el sentido de que nosotros íbamos a entender el cerebro una vez que entendiéramos de qué manera el cerebro respondía frente a los estímulos externos, sea cual sea el estímulo externo, visual, auditivo, más complejo, menos complejo, y eso permaneció durante casi todo el siglo XX, esa noción. En cambio, la visión de que el cerebro, entender ese cerebro de esa forma no nos iba a explicar nada, sino que lo que teníamos que entender era cómo funcionaba el sistema nervioso en el periodo basal, es una noción que es bastante reciente, que si bien la definió bastante bien Brown al principio del siglo XX, es una noción que realmente hoy día, hace 15 años, se está estudiando el cerebro de esa forma. Y eso tiene un montón de consecuencias que no las voy a contar ahora porque no tenemos mucho tiempo, pero porque quiero llegar aparte a lo del déficit atencional. Pero quería mostrar un poco este esquema de cómo ha cambiado nuestra visión del cerebro durante mucho tiempo. O sea, hace mucho tiempo sabemos que en el cerebro pasan cosas, y pasan cosas que tienen que ver con sentido, que tienen que ver con los humores, como hablan hasta hace muy poco tiempo. Pero el descubrimiento de que hay neuronas dentro del cerebro es muy reciente, ¿okay? Y hasta hace muy poco tiempo la gran mayoría de la investigación asociada a que el cerebro era un órgano reactivo.
que reaccionaba hacia los estímulos externos, y hoy día nos damos cuenta que en verdad que la gran mayoría de la información y la actividad tiene que ver con entender la actividad intrínseca del cerebro. ¿Ya? O sea, esto es como un diagrama de cómo ha cambiado nuestra visión del cerebro. Y ahora pasamos al déficit. Déficit es un tema bastante relevante, que nunca he estudiado déficit hasta que volví a Chile y empecé a trabajar con Francisco Boiti, que es neurobiólogo también de la Escuela de Medicina. ¿Por qué es importante estudiar el déficit? Por varias razones. Una, porque es una condición con muy alta heredabilidad y prevalencia, y eso habla, en el fondo, que hay un sustrato biológico bien importante. Cuando se habla de prevalencia y de heredabilidad, hay muchos estudios, por ejemplo, en gemelos, ¿cierto? Cuando uno de los mejores estudios a nivel genético que se puede hacer a nivel poblacional es estudiar la incidencia de cualquier patología, ni siquiera neuropsiquiátrica, sino que cualquier patología, cualquier cosa, es estudiar cómo cambia la prevalencia a medida que nos vamos alejando en términos genéticos. Entonces, si tienes el gemelo homocigótico y tienes muy alta prevalencia de los dos, eso significa que probablemente hay una fuerte incidencia genética. Pero si eso cambia con el hermano que no es homocigótico, por ejemplo con un gemelo no homocigótico, en ese caso ahí uno puede relacionar qué tan importante es la genética. Y en el caso del déficit es muy importante. O sea, la probabilidad, si un hermano gemelo homocigótico tiene déficit atencional, la probabilidad que el hermano tenga es cercana a un 80%. Es muy alto. Es más alto que la depresión, mucho más alto que la psicosis, mucho más alto que cualquier otra patología. Y la prevalencia es lo que vamos a discutir en un rato más. Se caracteriza por la inatención, por la impulsividad, por la hiperactividad. Los síntomas persisten en la adultez en la mayoría de los pacientes, y en estos pacientes hay un aumento en riesgo de varias cosas como la depresión, abuso de sustancias, conductas antisociales, etc. Y otra cosa que es importante, que aquí está bastante pequeña, pero en general cuando uno trata el déficit, uno lo que trata de hacer es modular los sistemas neuronales asociados a la atención, por supuesto. Y generalmente uno se centra en uno, que es la dopamina, ¿no es cierto? Que es lo que uno asocia con el control ejecutivo o con la hiperactividad. Pero hay otros componentes como la acetilcolina y la noradrenalina que son también bastante relevantes. Una cosa que ocurre en el mundo, pero no ocurre en Chile, es que hay una distribución específica a nivel ontogenético y de género. De género en el sentido que la prevalencia en casi todos los países, salvo en Chile, es de 4:1 entre hombres y mujeres. O sea, la prevalencia es mucho más alta en hombres que en mujeres. Y otra cosa que es bastante regular, y eso sí es regular también en Chile, es que hay como una curva a nivel ontogenético, o sea, en la vida de los niños. En general, el pic está entre los 8 y los 12 años, y en general lo que también tiende a aumentar y después tiende a disminuir en el tiempo. Estos son los datos de la población de Estados Unidos en el año 2013. En este azul está el porcentaje de la población medicada, y hasta acá la población diagnosticada. Entonces significa que hay un porcentaje de la población que está diagnosticada pero no está medicada. Y es ese cacho que está ahí. ¿Ya? Esto en niños y esto en niñas. Una pregunta. En el anterior tú sabes cuáles fueron de dónde sacaron las mediciones para ver el diagnóstico, si fueron a partir de la escuela. No, este caso es del Centro del Control de las Enfermedades y Prevención de Estados Unidos, y lo que hicieron fue agarraron como los datos que tienen los sistemas de salud en el fondo. Ya, entonces, ellos tienen bastante. De ahí vamos a mostrar otro ejemplo de cómo se estudia esto en la población, por ejemplo, norteamericana. Otra cosa que es interesante es la prevalencia. La prevalencia en el mundo está en torno al 5%. En Latinoamérica la desviación estándar es gigantesca, significa que hay pocos estudios y es muy variable, pero si ven a nivel de promedio es muy alto. Ya somos lejos en términos de, aquí está África, este medio, Oceanía, Sudamérica, Asia, Norteamérica, Europa y el mundo, este promedio. Y esto se hizo en el año 2007, ahora hay un estudio que se hizo hace menos tiempo, el N es gigantesco, son 171.000 niños. Y si se fijan, los pocos estudios que hay en Latinoamérica, que había hasta ese momento, que eran 9, sitúan que la prevalencia en torno al 12%, muy alto, muy alto. Y también esto es entretenido porque es un tema que genera una discusión gigantesca y hay mucha gente en el mundo que discute realmente si es un trastorno o no un trastorno, si es un trastorno cultural. ¿Cómo están entendiendo prevalencia? Prevalencia en niños diagnosticados. Que se mantiene.
Niños diagnosticados probablemente entre los 8 y los 15 años, promedio de niños diagnosticados. Pero son estudios, ¿no? Esto es un meta-análisis. Entonces te agarra un montón de estudios a través del mundo. ¿Ese rango mayor en África y América del Sur no dice algo? Sí, esa indica que hay pocos estudios, la verdad. Porque mientras el N más grande, la visión estándar es más pequeña. Porque Middle East, por ejemplo, tiene pocos, pero tiene un rango menor. Pero eso no dice nada mucho. Bueno, eso dice que en general, bueno, también puede decir la herramienta de diagnóstico, la variabilidad de la población, hay otras cosas que se pueden mezclar en esa posible explicación. Pero lo que sí es cierto, que el estudio probablemente que tiene una prevalencia más baja está en torno al 5, pero el marco está en torno a unos 20. ¿no? En general se distribuyen Y otra cosa, bueno, les conté que en Chile no existe, en Chile no hay casi nada. En Chile hay un estudio que estudia a nivel poblacional, que tienen como no sé cuántos casos a nivel nacional, que hay un solo estudio, y ese estudio dice que no hay diferencia de género, pero realmente es un estudio que debiera rehacerse con mejores datos. Y hay otra cosa, una hipótesis que estuvo bien de moda al final de los 90, y como el año 2001 por ahí, que es una hipótesis, no sé si alguna la escucharon, que era de los cazadores versus los granjeros. Que una hipótesis como que tiene que ver con que si uno ve la distribución de alelos dopaminérgicos, la dopamina, cualquier neurotransmisor en general lo que importa son una de las cosas más que median mejor, de manera más eficiente cualquier sinapsis son los receptores, ¿cierto? La especificidad de los receptores. Entonces una forma de estudiar variabilidad de a nivel de una población no puede estudiar variabilidad de receptores. ¿Cómo estudia eso? A nivel del DNA. Con el DNA uno puede ver si hay variabilidad en el gen que codifica para proteínas que codifican para receptores, que son proteínas. ¿Ya? No sé si se acuerdan de biología de esa parte. Bueno, la cosa es que si uno hace un mapa de variabilidad de receptores dopaminérgicos, uno se da cuenta que la variabilidad no es equivalente país a país. Y los países que tienen historias de migraciones recientes tienen una gran variabilidad de receptores dopaminérgicos. ¿Ya? Y los países o las poblaciones que tienen baja historia de migración y de mezcla, en general son lugares donde hay poca variabilidad de receptores dopaminérgicos. Entonces, esa teoría de los cazadores versus los granjeros apunta a que, en general, las poblaciones que se mueven, las poblaciones migrantes, tienen una gran posibilidad, por dos razones. Una por la mezcla, y otra porque hay gente que le interesa también salir del lugar donde está. Gente que no está conforme en el lugar donde está. Entonces, en general, ahí tienden a mezclarse gente con ciertas características que podría estar de una forma explicada, en parte, por lo menos, a nivel de estructura cerebral, a nivel de receptores, por lo menos, dopaminérgicos. En cambio, las poblaciones que tienden a quedarse en un lugar son poblaciones que están expuestas a menos variabilidad genética y son poblaciones en las cuales probablemente la gente que se fue quedando es gente que estuvo siempre muy conforme con el lugar que le cuesta mucho salir. Entonces, esa es la población. Entonces, los estudios que hicieron ellos fueron estudios bastante importantes. De hecho, uno fue un Science, otro fue un Nature, otro fue un Lancet, ¿me acuerdo? Y estos estudios lo que hicieron agarrar grandes datos de genoma de muchos lugares del mundo y compararlos con historias de migración. Entonces se dan cuenta que realmente hay los lugares donde habían, y por ejemplo Latinoamérica, que era un continente que por definición tiene una historia de migración bastante reciente, era un continente donde hay una ensalada de factores dopaminérgicos. Pero fue una explicación, hay gente que sigue trabajando en esa teoría. ¿Sí? Yo te quería preguntar, cuando hablamos de reciente, ¿qué tan reciente nos referimos? No, reciente, 500 años, 400 años, eso me refiero. Si comparamos con los vascos, que están en el mismo lugar hace 4.000 años. Eso voy. Y suponiendo que la medición de los tipos de receptores se puede identificar a nivel de variabilidad genética. Por supuesto. Suponiendo que después todas las traducciones en proteínas, luego la expresión de la proteína en el cerebro es lineal. Sí, uno podría hacerlo más específico, pero más caro y más complicado. Uno podría realmente estudiar algún tipo de receptor y meterlo a los sujetos al PET, por ejemplo, y verlo. Pero no, esto simplemente fue a nivel genético y vieron la variabilidad de receptores dopaminérgicos y se dieron cuenta que no era homogéneo, como uno podría haber predecido en un principio, sino que es bien variable y esa variabilidad está explicada por la historia de... Pero probablemente si vemos cualquier otra proteína va a ser algo muy parecido. No sé si se puede extrapolar tan fácilmente a la conducta. Esa es una de las críticas de esta teoría, pero por una teoría bien interesante.
Otra cosa que es relevante, por lo menos esto en Estados Unidos, es que el porcentaje de la prevalencia del déficit está muy determinado por la calidad de vida. Entonces los estados que tienen una calidad de vida muy baja tienen índices muy altos de déficit atencional. Y los estados que tienen una calidad de vida bastante buena, como California, tienen niveles bastante parecidos a algunos países europeos. Y ese índice de calidad de vida está determinado no solamente por el nivel socioeconómico, sino que es una mezcla de varios factores que incluyen incluye la esperanza de vida, incluye por supuesto el nivel de ingreso, incluye el nivel de cesantía, el nivel de abuso de sustancias, la mala alimentación, medida como niveles de obesidad. Es una mezcla, niveles de pobreza, una mezcla de factores, y esos factores están determinando la prevalencia del déficit. Lo interesante es que estos factores no solamente determinan la prevalencia del déficit, sino que determinan la prevalencia de cualquier patología neuropsiquiátrica. Si nosotros queremos estudiar depresión, si queremos estudiar estrés, si queremos estudiar ansiedad, si queremos estudiar lo que se les ocurra, en general nos vamos a dar cuenta que hay una relación directa entre la prevalencia y la calidad de vida. ¿Ya? Porque todos estos síntomas, en el fondo, todas estas patologías, finalmente están explicadas por una parte biológica y una parte, por supuesto, que tiene una parte ambiental. La parte ambiental es cómo vivimos. ¿Ya? Pero con el caso del déficit es súper directo. El caso del déficit, y ahí Estados Unidos es un súper buen laboratorio en el sentido porque Estados que tienen una muy buena calidad y los estados tienen una muy baja calidad de vida. Y eso modula la incidencia. ¿Se podría pensar que explica lo de Latinoamérica y África? Por supuesto, de ahí vamos a discutir eso, de cómo finalmente cómo la pobreza, cómo el estrés, cómo la violencia también son factores que moduladores del neurodesarrollo, y que una de las primeras cosas que aparecen cuando hay un problema en el neurodesarrollo es justamente el déficit atencional. ¿Por qué le hablé también de diagnosis? Porque uno de los problemas del déficit es el diagnóstico. El diagnóstico del déficit, si usted bien lo sabe, depende principalmente de lo que piensa el profesor, lo que piensa la familia, y también de un test, ¿no es cierto? Un test que se utiliza en Chile, que es el test de Cole. Y generalmente en Chile se hace un test abreviado, un test muy rápido, que si bien tiene una buena predictibilidad, no necesariamente el mejor test o el más adecuado a esta población. Entonces nosotros hace tiempo estamos tratando de buscar algún marcador biológico del déficit que sea menos susceptible a la variación del diagnosticador, de quien está diagnosticando, que sea un poco menos parcial también. Entonces nos interesamos harto en la pupila. La pupila que todos nosotros tenemos, ¿cierto? No solamente cambia por los niveles de cambio de luminancia, que es lo que uno tiende a asumir. ¿Cierto? Cuando uno te pone una linterna en el ojo, usted va a ver que la pupila se contrae de manera dramática, ¿cierto? No solamente eso. La pupila es un muy buen marcador atencional porque el diámetro pupilar, especialmente la dilatación pupilar, es dependiente de la liberación de la noradrenalina, ¿ya? Que está controlada por un solo núcleo del sistema ascendente que se llama locus cerúleus. Entonces, y la noradrenalina lo que media es la alerta. Entonces, mientras mayor es el nivel de alerta, mayor es la dilatación pupilar. Y eso ha sido estudiado desde hace mucho tiempo en modelos animales. Este es un estudio ya un clásico que relaciona en el fondo la dilatación pupilar, estos monos, frente a la actividad neuronal del locus cerúleus. El locus cerúleus es el único centro de liberación noradrenérgica del sistema activador ascendente. ¿Ya? Entonces lo que ustedes ven es que la pupila está dilatada cuando hay una alta actividad noradrenérgica, ¿ya? Que es lo que ustedes ven acá. Esto es el animal que está simplemente mirando un lugar fijo, donde no hay variabilidad de contraste, pero a pesar de que no hay variabilidad de contraste o de luminosidad o de lo que sea, la pupila varía en el tiempo. Y esa variación es dependiente de esto. Después hay muchísimos estudios que miran a nivel invasivo, qué pasa si yo estimulo eléctricamente el locus cerúleus, cómo reacciona la pupila y otras regiones del cerebro y cosas así. Eso se ha hecho. Entonces ellos propusieron un modelo, y un modelo que relaciona el nivel de alerta con la performance, como cómo nos va en cualquier tarea, con respecto al nivel de la liberación de noradrenalina en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Dicen, esto a partir, por supuesto, de un montón de datos experimentales. Dicen que si el animal está en un estado de inatención o de no alerta, probablemente va a haber muy poca liberación de noradrenalina, va a haber una muy baja actividad del locus cerúleus y probablemente la performance de cualquier tarea atencional va a ser muy baja.
Es decir, porque no estoy pescando. Es como ustedes están pensando en cualquier otra cosa, no están pendiendo una tarea, y es este extremo. Por el contrario, si hay mucha actividad noradrenérgica, es probablemente muy parecido cuando usted está en un estado de exploración, cuando usted llega a un lugar nuevo, por ejemplo, en el cual cualquier estímulo puede ser importante. Entonces usted está en un estado de alta distractibilidad. Ustedes no pueden distinguir entre estímulos que son relevantes de los que no son relevantes. Entonces en este caso hay una muy alta actividad tónica del locus cerebri, una muy alta actividad noradrenérgica, y por un lado la performance también va a ser muy baja porque ustedes les va a costar distinguir estímulos que sean importantes o no sean relevantes. Entonces, para estar metidos en una tarea, ellos dicen que estás engaged o en estado de explotación, tiene que haber una suficiente actividad tónica, no muy alta, pero no muy baja, para generar una respuesta fásica a los estímulos que son importantes. Y es lo que está acá. Y en este estado, en el estado fásico o de explotación, es cuando nuestra performance va a ser la máxima. Esa es la hipótesis que generaron el año 2000. Después de eso han habido un montón de estudios que han ido confirmando un poco esta hipótesis. Y frente a la pupila les muestro dos experimentos, uno muy antiguo, uno más reciente. Aquí lo que yo les muestro es la respuesta de la pupila cuando ustedes están expuestos a una operación matemática muy simple. Por ejemplo, aquí estoy viendo la pupila de ustedes y presento el periodo donde presento el multiplicando y el periodo donde presento el multiplicador. Entonces imagínense, ya aparece, les digo, no sé, 3. Cuando aparece el 3, aumenta, hay una dilatación pupilar que decae y va a aparecer por 7, por ejemplo, que es una multiplicación bastante fácil. Cuando aparece el 7, aumenta mucho más que en el caso del 3, y cuando usted resuelve la multiplicación, vuelve a caer. Entonces, en términos visuales, estos dos estímulos son similares, son números. De hecho, lo podría invertir, podría ser 7 por 3, y sería más o menos lo mismo. Pero lo que es interesante es que en el momento que usted hace la operación interna, hay una gran activación, una gran dilatación pupilar, que quizás me dio también que en ese momento hay una gran liberación noradrenérgica, que aumenta el estado de alerta del sujeto. Si la multiplicación fuese más difícil, por ejemplo, que le hiciese 3 por 17, ustedes se demorarían un poco más de tiempo en responder internamente esa multiplicación, y la pupila permanece dilatada mucho más rápido. Y si la multiplicación es más difícil, permanece mucho más rápido. Entonces eso ya está mostrando que es un buen indicador como atencional. Este es un experimento del año 79. Y este es un experimento más reciente, en el cual, a diferencia de en este yo muestro una imagen, pero la pantalla en este estaba negra. Entonces yo presento una imagen, la pantalla está negra, y aparece una imagen que yo lo que primero que va a pasar una contracción, porque aumenta el contraste de la imagen. Pero esa contracción depende del tipo de estímulo que genero, y no solamente esta contracción, sino que la respuesta que viene después. Si el estímulo es neutral, se contrae la pupila y vuelve lentamente a su dilatación normal. Si el estímulo es violento, por ejemplo, se contrae, pero rápidamente vuelve al estado y aumenta la dilatación. Pero si el estímulo, por ejemplo, es erótico, se contrae muy rápidamente y puede generar una gran dilatación. Entonces estoy hablando que el tipo de estímulo, estos son equivalentes en términos de contraste y luminosidad, el contenido del estímulo está modulando esta respuesta pupilar. Entonces, y esto es un estudio más reciente del año pasado en ratones, que muestran que en general uno mide los estados como de vigilia del ratón en que se está moviendo o está quieto. Entonces uno dice estado activo o pasivo si el ratón está despierto. Que es el clásico, y eso se mide con la velocidad de locomoción, en el momento que se mueve la cara. Sin embargo, cuando ustedes miran la actividad sensorial, por ejemplo, esta es la actividad auditiva, ustedes se fijan que hay periodos en los cuales está muy activo, y eso es normal. Los periodos que el animal se mueve, en general todos los sentidos nuestros están muy activados. Son muy permeables a cualquier tipo de sonido, ¿sí? O cualquier tipo de imagen. Pero cuando el animal está quieto, fíjense que también hay transiciones en las cuales el animal a veces está el sistema sensorial, en este caso auditivo, está muy alerta y a veces que no. Entonces estas pequeñas variaciones que no se explican por el movimiento. Pero con la pupila nosotros podemos identificar esos periodos, esas pequeñas variaciones de atención. Entonces nosotros diseñamos esta tarea, una tarea muy compleja, de memoria de trabajo visoespacial. A todo esto, la memoria de trabajo es una de las funciones ejecutivas que están más afectadas de los niños con déficit. Los niños que tienen que hacer, tienen que memorizar la posición de los puntos de la pantalla consecutivamente. Se aparece esta grilla con puntos, desaparecen los puntos, tienen que memorizar dónde estaban esos puntos. Aparece otra grilla, tienen que memorizar estos puntos y recordar los anteriores. Aparece una nueva grilla, tienen que recordar estos dos y los 4 anteriores. O sea, en este caso tienen que haber memorizado las 6 posiciones distintas. ¿Por qué? Porque al final aparece un punto que es el distractor, o sea, el proof, donde tienen que decir si ese punto estaba o no estaba presente en el anterior. En este caso, por ejemplo, sí estaba, ¿cierto?
Pero antes del PRUM aparece un distractor. Y ese distractor puede ser unos puntos rojos, puede ser neutral o emocional. Emocional en este caso un animal. Es una tarea bien difícil. Esta es la condición difícil y la condición fácil es lo mismo, pero en vez de 2 puntos cada vez hay un punto a memorizar cada vez. O sea, te memorizan 3 puntos. Esta es la performance de los niños. Cada punto es un niño. Este grupo con déficit y este grupo control. Y este es el mismo grupo, pero medicado. Entonces los niños hicieron la tarea 2 veces, con y sin medicamento. Por supuesto que el orden fue randomizado, en el sentido que para quitar el efecto del aprendizaje. Un grupo hizo la tarea primero con medicamento y la segunda sin medicamento, y otro grupo hizo la tarea primero sin medicamento y después con medicamento. Y lo que ven ustedes es que, bueno, es bastante distinto el grupo control del grupo ADHD, a pesar de que en este caso en términos de CI eran bastante equivalentes, pero el grupo medicado queda como un grupo intermediario, si bien no se alcanza a ser significativo, es muy cercano. Y esto es como le va a cada niño a través de las 2 condiciones. Entonces se cumple lo que uno espera, y se cumple que en general la condición fácil le vaya mejor que la difícil, salvo un par de casos, niños que se comportan justo de lo que uno encuentra lo que uno espera. Y esta es la pupila. Entonces esta es la pupila para el grupo control, en rojo. Entonces hay una dilatación asociada a la primera grilla, a la segunda grilla, a la tercera grilla, al distractor, y esta es la dilatación asociada al PRUM. Fíjense que es gigantesca esta dilatación. ¿Ya? Y este es el grupo control, este es el grupo ADHD sin medicamento y este grupo con medicamento. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el medicamento en este caso está generando un aumento en esta respuesta fásica pupilar, que podría ser un reflejo de esta respuesta fásica noradrenérgica. ¿Ya? Y aquí sí es significativo, estos dos no hay diferencia, y aquí sí hay diferencia. Pero lo más interesante es que este índice de la respuesta pupilar frente a este periodo de la tarea se relaciona con 2 características importantes de la conducta. Una es la variabilidad del tiempo de reacción y la otra es la performance. ¿En qué sentido? Que los niños que les va mal la tarea son los niños que tienen una peor respuesta pupilar. Y los niños que les va mejor la tarea, en azul son los niños con déficit, son los niños que tienen una gran respuesta pupilar asociada a ese mal. Y eso se cumple en el grupo con déficit. En el grupo medicado ya se rompe un poco esta relación, y en el grupo control no existe ninguna relación entre este marcador. Lo mismo pasa con la variabilidad del tiempo de reacción. ¿Por qué es importante la variabilidad del tiempo de reacción? Porque desde hace mucho tiempo se sabe que en general cuando uno hace cualquier tarea atencional, uno a veces es rápido y a veces es lento, pero en general uno forma una gaussiana a través de muchos trials. Los niños con déficit no forman una gaussiana, sino que forman una ex-gaussiana. Entonces este es el histograma de tiempo de reacción para el grupo control y este es un histograma de tiempo de reacción para el grupo con déficit. Entonces son niños que en general el promedio es bastante cercano, es un poco más lento, pero en general tienen una gran variabilidad, pero una variabilidad hacia los periodos más lentos. O sea, hay veces que son rápidos, normal, pero hay veces que son muy lentos porque están pensando en cualquier cosa. Entonces tiene una gran variabilidad, especialmente en esta parte de la curva, por eso es una ex-gaussiana que se llama. Entonces lo encontramos acá que también este índice de la pupila se relaciona con la variabilidad del tiempo de reacción. Es decir, que los niños que tienen una mayor variabilidad, que son menos constantes en el tiempo de reacción, son los niños que tienen una peor respuesta pupilar frente a esa parte de la tarea. Entonces, esto nos lleva a decir que un buen marcador atencional es el diámetro pupilar, que es modulado por el tratamiento en déficit, tanto en nivel tónico como fásico, aquí solamente le mostré el nivel fásico, y que este marcador del sistema del noradrenalina podría servir como sustrato para futuras herramientas diagnósticas. Y eso es importante. Y eso es importante por varias razones. Una es esta, que tratar de pensar por qué en Chile la prevalencia está alta. Eso puede deberse a múltiples factores. Puede deberse a un problema de diagnóstico, pero también puede deberse a características de la población. Y cuando me refiero a características de la población, me refiero no solamente a la parte genética, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de los estresores de la infancia. ¿Ya? Y dentro de los estresores de la infancia hay muchas cosas distintas. Eso tiene que ver con la característica de los padres, tiene que ver con las toxinas del ambiente, que en este caso, como sabemos, tenemos la contaminación, que también genera un aumento, también la privación nutricional, también el nivel cognitivo, estimulación de la familia, oportunidades ocasionales y por supuesto la capacidad de lenguaje de la familia. Todo esto son cosas importantes dentro del desarrollo que van a generar cambios en las funciones ejecutivas, y una función ejecutiva es más fácil de medir en la atención en ese sentido, de repercusiones. Estos son modelos generados a través de
la investigación en animales, que por supuesto tienen implicancias y se pueden extrapolar a cosas que pueden pasar en humanos. Por ejemplo, este es un estudio que apareció en Science hace 3 años, que es increíble. Ellos agarran un grupo grande de granjeros, y lo que se dan cuenta es que los granjeros, a través de distintos test o baterías de test cognitivos, cambian en función del periodo del año que están. Entonces, los periodos en los cuales antes de la cosecha, cuando están muy pobres, trabajando mucho y muy pobres, en general a los sujetos les va muy mal. Les va muy mal en comparación a los periodos posteriores de la cosecha. Entonces, el mismo test cognitivo, incluso le hacen test de CI y cambian como 13 puntos entre un momento del año y otro momento del año. Lo que está mostrando este estudio, en el fondo, que los niveles de estrés, los niveles en este caso de pobreza, están influenciando nuestro desempeño en tareas cognitivas, en control cognitivo, etc. Otra cosa relevante también, bueno, esto es un estudio también que es impresionante, salió el año pasado, que muestran, este es el nivel de conectividad de una región prefrontal contra el resto del cerebro. Conectividad significa la relación de dependencia estadística entre una región y otra región, o sea, cómo se covarían varias regiones del cerebro, y se dan cuenta que, por ejemplo, los niños, estos son adultos que fueron expuestos a maltrato y los que no fueron expuestos a maltrato. Fíjense la gran diferencia que hay en conectividad en niños que fueron expuestos a maltrato frente a niños que no fueron expuestos a maltrato. O sea, cómo el desarrollo finalmente afecta la función ejecutiva en general. Y esto también, otro estudio que apareció el año pasado, también en Nature, que muestra en el fondo cuáles son las ventanas críticas en términos de edad y exposición frente a distintas variables del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, que si nosotros fuimos expuestos a maltrato, por ejemplo, en periodo muy temprano, esto va a generar una gran vulnerabilidad en el volumen del hipocampo, que tiene que ver con la formación de memoria y con la capacidad de generar nuevo aprendizaje. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la actividad en el fascículo longitudinal inferior, que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, esto no va a afectar mucho las etapas iniciales, pero sí va a tener una gran implicancia, por ejemplo, si la exposición entre los 7 y los 10 años. Entonces, depende de la ventana de exposición, es qué función en la que va a estar siendo afectada. Entonces, eso es como dejarlo para discusión, porque es un tema que yo creo que siempre tiene que estar presente cuando uno habla de cualquier patología neuropsiquiátrica. Eso. Pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Entendí bien? O sea, que lo voy a intentarlo. Por ejemplo, ustedes me dieron cómo el efecto de la medicación, o sea, cómo afecta la dilatación pupilar. Es decir, desde un compuesto químico en el interior se afecta como algo que tiene que ver con la respuesta sensorial. Pero estaba pensando en términos, por ejemplo, de prótesis, es decir, de tecnologías como lentes que afecten cómo las personas perciben de alguna manera las imágenes, y si eso tú crees que pudiera tener algún tipo de influencia en cómo atienden. Bueno, aquí no la estoy relacionando a cómo percibimos el mundo, sino que lo estoy usando como marcador biológico de un sistema de comunicación cerebral, un sistema, en este caso, endorrenérgico. Entonces no creo que el problema tenga que ver con la percepción en sí, sino que tiene que ver más que nada con el control cognitivo. Bueno, una cosa aparte que es importante recalcar es que los niños con los cuales trabajamos son niños que están bien evaluados, son niños que son del Carl McKenna, que son niños que ya pasaron por todos los centros locales, habido y por haber, a nivel de consultorio, no sé qué, y que llegan al Carl McKenna, y el Carl McKenna tiene un programa desarrollado por la doctora Jimena Carrasco, en el cual han pasado no solamente por el test de Coder habilidad, sino que le han hecho un montón de tests y todos convergen a un diagnóstico. Entonces, son de los pocos sujetos que son un gold standard en términos de diagnóstico en Chile. Ya, eso es importante. No me respondiste la pregunta. No, es que te digo que por lo menos este marcador no tiene nada que ver con la percepción, no tiene que ver con, no lo voy a modificar a nivel de prótesis, por ejemplo. O sea, no hay ninguna forma, porque siempre entendí en el fondo de que la dilatación pupilar de alguna manera era consecuencia de procesos cerebrales. O sea, hay una cognición que de alguna manera funciona distinta que el promedio y que haría que la dilatación pupilar varía. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Claro, pero en este caso yo lo estoy usando como una medición del sistema simpático y parasimpático, en el fondo, que no está, en el fondo, lo que yo simplemente estoy modulando la liberación de la energía. Y eso es interesante, ¿no? Porque aquí ni siquiera estoy preguntando por la parte más cognitiva, sino que estoy preguntando por una parte que tiene que ver simplemente con la liberación de nuestro sistema. Y eso es interesante porque una de las teorías más recientes del déficit es que no está contrañido, no está solamente en la parte monaminérgica, en la parte catecolinérgica y en la parte como dopaminérgica, no está solamente orientado en eso, sino que un problema del neurodesarrollo. Y un problema del neurodesarrollo que puede estar gatillado por múltiples cosas, y en general, veas lo que veas, vayas a saber que van a haber diferencias. O sea, si tú ves el sistema serotoninérgico, vas a ver diferencias. Si ves el sistema dopaminérgico, vas a ver diferencias. Si ves el sistema noradrenérgico, vas a ver diferencias. En el caso del sistema noradrenérgico es interesante porque es un sistema que tú también lo modulas con el medicamento. El metilfenidato no es selectivo para la dopamina, sino que es catecholaminergico y inespecífico. Entonces, en el sentido, cuando tú das metilfenidato, tú modulas todo el sistema catecholaminergico. Pero en función de esta teoría, en general, lo que tú estás... Por eso es una discusión bien importante, y es bien importante hacerse la pregunta de cómo, por ejemplo, varía en Chile en términos geográficos. ¿Cuál es realmente la prevalencia, por ejemplo, en campamentos, en comunas muy, muy pobres y cosas por el estilo? Esos datos no los tenemos. Y son datos que hay que tenerlos. Entonces, hay gente que cree que la prevalencia es alta, pero probablemente en sectores vulnerables es más alta de lo que sabemos. Porque muchos niños que ni siquiera están diagnosticados. En cambio, por ejemplo, en sectores más acomodados al revés. Hay, por ejemplo, en el range, por ejemplo, con un apurado, en primero básico hay 13 niños de 22 en los cursos diagnosticados que están tomando medicamentos. Y eso va contra cualquier estadística del mundo, y en ese contexto tiene que ver con un nivel de competitividad absoluta. Tiene que ver con el fondo con expectativas de comportamiento y que no tienen nada que ver con el desarrollo normal de los niños a esa edad, por ejemplo. Entonces uno espera que uno esté muy tranquilo en una sala, que escuchando a los profesores. Eso no es normal, por ejemplo, a los 6 años. Pero uno puede forzar un sistema muy competitivo a que los niños, con eso, mediante el medicamento. Entonces hay casos que están exacerbados, como en algunos casos colegios como de élite en Chile, pero en la mayoría de los colegios más vulnerables, en sus lugares más vulnerables, probablemente hay un subdiagnóstico, hay un problema ahí. No, pero clase media, vamos a llamarle clase media o particular, eso es una de excelencia con niños, o clase media winner que le llaman. ¿Sí? También pasa lo mismo, el tema de la excelencia. Hicimos un estudio de libros de clase y el trastorno déficit atencional en cuarto básico, cuando se está dando CIMSE, aumenta. Por favor, llévelo al neurólogo como sugerencia. No es un estudio nada científico, sino que simplemente lo estuvimos pidiendo, y es por la demanda de cumplir bien la prueba estandarizada. Entonces, es algo que es interesante como el diagnóstico, por eso hay entre las edades que tú nombras, porque justo tercero y cuarto básico hay un diagnóstico enorme de... Sí, pero por ejemplo, en cierto contexto, pero hay contextos de vulnerabilidad donde realmente es muy difícil hacer clases, pero no solamente y no se cumple asumen que les va a ir mal en el CIMSE, no es un tema, pero no en todas partes, en algunas partes no existe esa regla. Estamos en una situación que es muy grave con el tema de la presión, y los profesores en general necesitan a los niños calmados, porque no hay otra forma de enseñar que no sea con los niños sentados. Es muy difícil la innovación, porque se contrapone con la innovación y estrategias diferenciadas del desarrollo, de enseñanza, se contrapone a la excelencia, como si fueran como el estudio discursivo, como si fueran. Pero bueno, en cualquier caso me llama la atención que como contarte eso, que son son datos súper desde tener estudiantes prácticas. Y ahí claramente también en Chile hay incentivos que son extraños también. El hecho de que la subvención extra por niño diagnosticado también son cosas que son claro, que son factores que influyen, y el diagnóstico avanzar más al respecto, y la medicación también es igual. Ahora la inspectora general y las paradocentes tienen derecho a tener una cajita con los medicamentos de los niños para enchufárselo en la mañana. Entonces ya hay más acceso a psicólogos y a neurólogos del que había antes, y sobre todo se está privilegiando.
Pero ahora lo que me llama la atención es esta relación que tú haces entre contexto y biología, que es un poco el interés de este grupo en el que estamos trabajando. O sea, cómo tenemos un diagnóstico, una idea biológica sobre cómo sucede el fenómeno y cómo lo social en este fenómeno en particular es claramente definitorio también. No, por supuesto, hay componentes sociales, pero también hay componentes que tienen que ver con el neurodesarrollo. O sea, que no hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse que finalmente la historia de vida de los niños está completamente influenciada finalmente del sistema. En Chile es terrible. En Chile, ustedes se acuerdan la diferencia que hay no solamente a nivel de PISA en los colegios municipales subvencionados en particular, sino que el mismo VAIS, todos estos índices para medir como funciones ejecutivas en los niños, cómo se van diferenciando a lo largo de la vida. Y eso es o sea, hay un estudio, ¿se acuerdan? Del año 95 clásico que muestra cómo los niños de 3 años, de 36 meses, manejan universos de palabras distintos, muy distintos en función del contexto familiar. El problema es que en Chile esas diferencias, la educación no hace nada para revertir esas diferencias, sino que lo que hace en Chile se mantienen y se agravan estas diferencias a lo largo de la vida. El problema es que un buen marcador inicial, en el fondo, que es la cantidad de palabras que los niños manejan a edad temprana, también es finalmente un súper buen marcador de neurodesarrollo. Y un buen marcador de neurodesarrollo y un buen marcador también de susceptibilidad de patología asociada al neurodesarrollo. Entonces, el déficit, por eso también es una mezcla tan rara y tan grande de cosas, porque agrupa un montón de un espectro bastante amplio, que agrupa un montón de cosas, pero finalmente es un reflejo, probablemente de lo que se crea ahora, que no es un reflejo finalmente de una función en específica, sino que es un reflejo de que el sistema no está optimizado. ¿Puedo hacer una pregunta? Justo a veces me tengo que decir esto, pero quería hacer una pregunta. ¿Qué pasaría? Yo creo súper interesante esta relación, ¿no es cierto?, de que hay más concentración de diagnósticos en poblaciones vulnerables o la relación con la pobreza. Pero no solo en déficit, si tú miras, sí, por ejemplo, psicosis, que es algo que es súper... que la distinción es súper simple en comparación a esto, porque es evidente, la psicosis se dispara, tú tienes, no sé, un 70% más probabilidad de tener psicosis en un ambiente vulnerable que un ambiente no vulnerable. Sí, pero a mí un interés particular esta idea de cómo se produce la idea del diagnóstico del déficit atencional. Entonces ahí lo que quería proponer, si uno hace la pregunta al revés, ¿cachai? Si uno le pregunta a todo el conocimiento o la forma de comprender el déficit atencional, y uno dijera que hay una idea, hay un supuesto de sujeto que no es el que tiene déficit atencional, sino que es a través del cual nosotros medimos o relacionamos este déficit atencional. O sea, si lo vemos por contraste, el déficit atencional, como tú decías, tiene una serie de características y atributos que tú los puedes documentar. Entonces, en la medida que eso está claro, quiere decir que hay un personaje que tiene otras características que no son parte de estos atributos o condiciones de lo que sería la definición de un déficit atencional. Entonces ya, si miramos a este otro personaje que está como en el limbo, ¿cachai? Pero el sujeto que no tiene déficit atencional, y particularmente con este tema, lo social y lo cultural, uno también podría hacer una definición de ese sujeto a través o el que es la medida para producir el déficit atencional, ¿cachai? Entonces ahí, por ejemplo, una podría hacer una lectura de que hay varias cosas asociadas, por ejemplo el tema de clase social, ¿cachai? A propósito de estos temas que tú estabas comentando, una podría pensar de que hay condiciones sociales y culturales que definen a ese no déficit atencional, y que una también podría hacer una crítica o un cuestionamiento, ¿cachai? De cómo el déficit atencional es la desviación de aquello que creemos que es no déficit atencional y que tiene características. O sea, si tú tienes más libros en la casa es mejor, si tú tienes un papá y una mamá que te quieren, ¿cachai? Como que uno puede empezar a armar ese rollo a partir del cual el déficit se produce social y culturalmente también. Entonces, solamente lo quería proponer porque yo creo que es súper interesante en el trabajo que estamos haciendo nosotros de poder ir documentando esto también, ¿no es cierto? Producir datos
terrenos, narrativas acerca de cómo eso se puede complejizar o por qué se viene a complejizar también. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que faltan muchas cosas. De partida yo creo que falta una noción de que cualquier diagnóstico en verdad no es tan simple como uno piensa, de que debe ir a un grupo externo que debe ir a confirmar el diagnóstico. Eso es lo primero, que sea un poquito más lejano al entorno del colegio, sino que sea un poquito menos parcial, un poco menos subjetivo. Eso es una cosa. Otra cosa es que también tiene que ver con tratar de entender y medir realmente la incidencia en Chile, que es un tema para poder relacionarlo con otras medidas, que es fundamental. Otra cosa también es tratar de buscar mejores herramientas de diagnóstico. Porque claro, yo a veces llego a lugares y me hablan, ¿no? Que gente que me dice el déficit no existe, es un constructo de no sé qué de la humanidad. Pero realmente cuando yo veo a estos cabros, sin ser neurólogo, me doy cuenta que eso es muy difícil establecer una conversación, por ejemplo. O establecer pues están moviendo todo el rato, realmente son casos clínicos, son como el libro, o sea, y ahí se nota, y ahí realmente si uno mide cualquier cosa involuntaria, uno mide por ejemplo los pestañeos, no saben, les cuesta mucho controlar el pestañeo, les cuesta mucho controlar el motor, los compuestos motores, hay muchas cosas que tú puedes medir, que te das cuenta que están, en los cuales hay un problema. No solamente el sujeto en un contexto determinado, sino que es el sujeto en cualquier contexto. Entonces, yo creo por eso que es bueno tener este tipo de comparaciones. Y también es bueno poder tener la posibilidad, por ejemplo, de extender estos estudios, hacer poblaciones mucho más grandes, comparar diagnósticos normales a nivel randomizado con diagnósticos hechos por otro grupo de profesionales, teniendo cosas que están para hacer. Sí, que esa es una pregunta que a mí me salta al tiro, que en el fondo todos los estudios sobre los que se basan las cosas, las conclusiones, parten de diagnósticos diversos y la forma en cómo se hizo el diagnóstico es demasiado importante como para poder no tener claro cuál es el estándar del diagnóstico que realmente habla de esta condición que llamamos déficit atencional. O sea, en el fondo yo te digo a ti y tú me decís estos niños que no sé qué, y yo me imagino a todos los que conozco que están diagnosticados, el primo, el sobrino, el hijo, no sé qué, y ninguno me calza con esa descripción. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo va a haber tanta diversidad en estar siguiendo el mismo tratamiento? Hay una gran diversidad, pero en general el problema es cuando surge el diagnóstico, cuando surge el problema. En algún momento a alguien se le ocurre que este niño puede tener déficit. También en ese punto hay falta mucha información y falta una discusión importante a nivel de formación de los profesores. Entonces yo creo que también hay hartas etapas que en general nos saltamos y que no nos concentramos en discutir la importancia de esa etapa. Una pregunta. El último estudio que presentaste y a partir del cual se hace esta premisa de que quizá medido la dilatación de la pupila se puede encontrar algo más, ¿en qué consistía, si te puedes explicar un poquito que sea, en qué consistía la tarea y cómo se identifican los niños que le iba bien en la tarea a los que le iba mal? ¿En mi caso? En el que mostraste. Todo el caso de la pupila, en este caso, le va bien y le va mal, te va bien cuando tú eres capaz de identificar qué punto estaba en la actividad anterior. O sea, y tú lo que mides es la capacidad de retención en términos de memoria de trabajo visoespacial. Y en general, a mí lo que me interesa medir es cómo le va en general, pero a mí me interesa a mí la variabilidad. Cómo le va a traer la tarea. Si hay periodos en los cuales le va muy bien, periodos en los cuales le va muy mal, y cómo es la fluctuación de eso. Pero es materialmente, la tarea era... ¿Ah? ¿Tú tienes al niño? No, el niño está bien, el niño está sentado. ¿Ya? Está sentado, está con una cuestión acá, para apoyar la cabeza, porque me interesa medir la neuroviral, entonces no puede mover la cabeza. Tiene un electroencefalograma aparte, puesto, tiene la pantalla al frente de él, y aparece un trial tras otro, y cada 20 trials, que son cada 3 minutos, se para y se le da un descanso, se conversa con el niño, etc. Y la tarea dura como 25 minutos, pero tiene un descanso cada 3 minutos. ¿Y la tarea consiste en? En recordar la posición de los puntos. Es que me perdí
Estaba aprendiendo por otro lado. Esto, la tarea es esto, aparece una grilla y tú tienes que memorizar dónde estaban esos puntos. O sea, los puntos aparecen y rápidamente desaparecen los puntos y se mantiene la grilla. Tú tienes que recordar dónde estaban. Después aparecen otros 2 puntos y tienes que memorizar los nuevos puntos, pero debes recordar los anteriores. Y aquí lo mismo, aparecen todos 2, recordar los 4 anteriores. En este momento tú tienes que memorizar 6 posiciones a través de 16 posiciones posibles, porque al final va a aparecer un punto y tienes 2 botones, está o no está. Entonces tienes que decir si el punto está o no estaba presente de los 6 anteriores. Entonces yo mido eso, mido hay niños para los cuales esta tarea es muy fácil, pero para la gran mayoría de los niños esta tarea es difícil. O sea, realmente tienes que estar muy concentrado para poder resolver este tipo de tareas. Y una pregunta entonces, porque acá está el salto porque dejando fuera el tema de movimiento, que efectivamente los profes y los mismos terapeutas ocupacionales y todos diagnostican movimiento como si fuera atención y hoy día se podría distinto, o sea, y mirando solo el tema atencional, claro, acá tú te das como específicamente lo que es memoria de trabajo porque correlaciona mucho y está muy afectado supuestamente por los mismos sistemas y los mecanismos neuronales. ¿Sabes por eso? Porque de las pocas tareas en las cuales hay consistencia, de que hay un gran déficit en los niños con déficit, bien diagnosticado, déficit atencional, en memoria de trabajo visoespacial, que son una tarea que normalmente es una tarea que uno asumiría que tiene que ver mucho con el control cognitivo, tiene que estar realmente muy concentrado para resolver este tipo de tareas. Y ahí entonces, ¿por qué? Y te estoy contando así como ya, no desde, sino que pensando en colocar una perspectiva más interdisciplinar, que múltiples formas de mirar, o más de mirar o de dar una respuesta, por ejemplo. ¿Por qué, y viniendo a la facultad de medicina también te conto esto, por qué sería más válido, en el sentido de lograr medir lo que se busca medir, la dilatación pupilar, que simplemente cuando el niño te manifiesta, o tú puedes ver, o el papá te manifiesta, que efectivamente no puede mantener la atención focalizada en una única cosa y ni siquiera puede mantener la conversación o algo, pensando que la dilatación pupilar también puede responder a un montón de otras cosas y no solamente al tema atencional? ¿Cómo se salva esa brecha? No, o sea, lo que uno hace en el laboratorio, uno trata de reducir el mundo a ciertas variables con las que son comparables a las de los sujetos, y uno trata de buscar cuáles son variables que son dependientes y variables que son independientes. Entonces aquí las variables que son independientes, en el sentido que son equivalentes para todos los sujetos de la tarea. La tarea tiene la misma dificultad, tiene el mismo tiempo para responder, tiene las mismas condiciones, la misma hora, etc., la misma distancia, teniendo que tomar el medicamento, no tomar el medicamento, etc. Y lo que las variables que no podemos, que son dependientes, que dependen de cada niño en el fondo y de cada momento, son variables cognitivas, que son el tiempo de reacción, pero gracias a este estudio que nosotros utilizamos una variable que no es modulable por el niño de manera consciente, sino que una respuesta, en este caso, simpática y parasimpática, completamente inconsciente. Es como medir la conductancia de la piel, o medir la respuesta neuronal, pero en este caso también viendo una respuesta neuronal, en este caso estamos viendo una. ¿Y cuál es el objetivo? Mirar la pupila, que es una cosa muy fácil de mirar y muy fácil de interpretar. Y que en comparación, por ejemplo, al EEG. El EEG tiene la respuesta del EEG electrocardiograma, hay que tener bastante expertise en el análisis, es bastante sutil al ruido, etcétera. En cambio, esta cosa, la pupila, es una cámara que, si bien la cámara es cara, es una cámara infrarroja que tiene una alta precisión y en la cual la interpretación es muy simple en ese sentido, porque tiene un universo variable nomás, que tiene una amplitud y tiempo, y una sola variable que varía en el tiempo y la amplitud. Entonces uno trata de ir a la medida más simple, porque una medida más, además en este caso fue una medida simple que aparte fue modulada, en este caso a la del mismo niño por el medicamento. ¿Y no se le ocurrió ponerle así unos monitos que le gustaran a los niños? O sea, por ejemplo, después de cada esto parecía al final... para medir el interés y los patrones, y ahí los puntitos no me dicen nada. Es que no lo hacemos solo esta tarea, se hace otra tarea. Y al final de esta, bueno, se le dice a los niños ahí participan, al final va a haber un regalo y se les da una colación, no sé qué, y en general están súper motivados por ir al laboratorio y aparte tienen el divertido, o sea, en general están súper motivados los niños y los papás también de ir al laboratorio, tratar de como entender un poco más lo que está pasando, más solamente entrar a una laboratorio les genera como una atención gigantesca. Y aparte al final, bueno, obviamente que después de esto hay un feedback, el feedback es un monito que le dice estuvo bien, estuvo mal, está lleno como de incentivos también para que enganchen en la tarea.
es una tarea difícil, requiere harto esfuerzo. Atención. Yo quería, si acaso, hacer la última pregunta. No, falta Ay, ya, ay, que- ¿Lo yo? Sí, sí. O sea, es que bueno, yo no soy de este grupo y trabajo más en la parte clínica. Y leí uno de los trabajos de ustedes de Abuelfis, y me llama mucho la atención la expectativa que tienen. Porque a veces es muy interesante lo que presenta, todo el tema neurológico, las asociaciones, todo lo que se puede descubrir en el laboratorio. El punto es cuando se pasa a la sala de clase, o a cualquier parte, digamos. Incluso en los ejemplos que se dan, uno podría concluir lo inverso, por ejemplo, en lo de los campesinos. Si el campesino, en el fondo, su desempeño cognitivo cambia en el año, ¿cómo no va a cambiar el desempeño de un niño en la sala de clase, en la casa, etc.? El recreo. ¿Ah? En el recreo. En el recreo. Y eso asociado a los cuestionamientos fundamentales que existen en el campo de la neuropsiquiatría. El año 2009 en adelante en Estados Unidos, el organismo más importante cuestiona el DSM, los diagnósticos, el DSM-5 se cuestiona toda la historia del DSM. Entonces, mi preocupación un poco, que me parece interesante, insisto, en términos de lo que se puede aprender, el punto es a dónde llevas eso. Por ejemplo, la posibilidad de estos marcadores biológicos. Que a propósito de lo que preguntaba él, el tema es que no es causa, es un marcador biológico, es simplemente asociar algo biológico a aquellos niños que son diagnosticados. El punto es que para llegar a un marcador biológico tú tienes que tener muy claro tu problema. Y el déficit atencional, sin ser crítico, sin la línea, sin pararse en la crítica social, no está claro. O sea, la neuropsiquiatría no lo tiene claro, lo cuestiona de manera muy fundamental. Es todo un programa, entonces es ahí donde se me arma un... Sí, incluso las cosas que... Yo creo que hay dos cosas. Claro, uno trata de y también hay una nueva forma de tratar de hacer experimentos que sean más naturales. Que sean, por ejemplo, ahora nosotros tenemos hartos experimentos los cuales son de exploración libre, por ejemplo. O sea, aparece una imagen y no sin tanta instrucción, sino que los niños tienen que simplemente, pareció el experimento que le hice hace un rato, que ustedes tienen que explorar de manera libre, buscar diferencias y cosas así, que saberse un poco más lo que uno hace de manera cotidiana. Uno nunca se enfrenta a estas situaciones. Estas situaciones son como, en el fondo, tratar de extremar un tipo de situación para tratar de estudiar ese tipo de situaciones, en este caso memoria de trabajo o visoespacial, que después puede relacionarse o no relacionarse con habilidades matemáticas o con otras cosas. Eso yo creo que es fundamental. Y en el caso del déficit y nuestro interés por buscar algún marcador biológico, es justamente porque, por ejemplo, no se sabe, una pregunta que hay hoy día es cuál es el efecto del medicamento de los niños que no fueron bien diagnosticados. Por ejemplo, la medicalización o el fortalecimiento del sistema dopaminérgico, catecolinérgico, cuando en verdad no hay ni una falencia ni en neurodesarrollo ni de nada. ¿Qué pasa en esos niños? Y hay una fuerte discusión. Y hay una fuerte discusión, por ejemplo, en la probabilidad de que ese tipo de medicación genere un aumento de las conductas asociadas, por ejemplo, a las adicciones. Es bien delicado. Entonces la idea nuestra es tratar de mejorar un poco el diagnóstico. Si asumimos que hay una falencia, que hay una discusión grande a nivel internacional frente al nuevo diagnóstico, pero en general nosotros estamos tratando nuestra idea es trabajar de partida, no quedarnos con una sola herramienta diagnóstica, sino que estos niños pasan como por 4 herramientas, por todas las había y por haber. Y tienen ciertas cosas que son súper conductuales que muestran, da lo mismo como los cataloguemos, porque muestran que son muy distintos a los niños controles, como esta gran variabilidad de tiempo-reacción, que son cosas bastante... Bueno, yo cuando chico, mi primero básico, mi profesora me diagnosticó con déficit y mi mamá dijo que no tenía sentido, que claramente lo que me faltaba, que me aburría en clase, que dar más tareas y más cosas. Y parece que no sé, funcionó la hipótesis de mi mamá, que era esa, que estaba aburrido finalmente la clase. Que era una lata y no... Sí, que pasando lo mismo.
O sea, pero claro, yo sabía leer, en primero básico hacía esas cosas, entonces me aburría, o sea, no tenía nada que hacer en primero básico. Entonces, en verdad, hay claramente hay que mejorar por todos lados, desde la definición misma de la patología. Justamente en Chile todos los días está Edmond Solugabar, que es un tipo muy bueno, como de los grandes padres del déficit, pero que tiene una mirada bien crítica también a la sobrediagnosticación y que está desde hace muchos años tratando de buscar cuál es como un poco la historia del neurodesarrollo y cuáles son las causas, ¿no? Y cuáles son las estructuras a nivel cerebral que están modulando finalmente esta diferencia a niveles atencionales. Yo creo que claramente el camino va por ese lado, va a tratar de distinguir bien en este caso el déficit y buscar buenos marcadores biológicos. Pero último, de cierre, sé que estamos a la hora de irnos, pero no podemos modelar. Solamente quería, a propósito de esto mismo, qué interesante tu propio caso, ¿no? Porque como todo lo que da para pensar que tu madre haya podido decir no me lo mediquen, versus todas aquellas madres que no pueden decir no me lo mediquen. Entonces, a propósito de esto de cómo estudiamos el sobrediagnóstico, quizás por reivindicar lo que estamos tratando de hacer acá, que sí siento que se complementa, o sea, me parece súper interesante buscar todo un marcador biológico, tratar de simplificar, o al menos de buscar algo que no pasara por la cantidad de prejuicios que tiene el test Corners, por ejemplo, y ya hemos visto lo que evalúa el test Corners, es como yo, y todos nos vamos a autodiagnosticar con el test Corners, o sea, yo me paro y me muevo. Entonces, como esta aproximación, pero tratar de pensar, o sea, me llamó mucho la atención cuando hablabas de la calidad de vida, ¿no? Que es ese concepto que como que dijéramos calidad de vida y ese como naturalmente nivel de ingreso, naturalmente como que todos fuéramos a entender lo mismo por calidad de vida. Como que en todas estas discusiones sobre la epigenética y la importancia del entorno, pareciera que no nos preguntamos o que podríamos avanzar ahí más, que por supuesto no es lo que están haciendo ustedes, pero como de alguna, entonces como comentarlo, como ¿qué es lo que entonces entendemos por esos factores de estrés? ¿Y dónde se junta eso, por ejemplo, en este caso, con la justicia? ¿Dónde se junta con la inequidad? Porque siempre aparece ingreso, aparece que están relacionados con ingresos, cesantía, pero ¿por qué no medimos brecha entre ingresos? ¿Por qué no medimos, no sé, como esos otros factores? Porque cuando decimos pobreza, entendemos una serie de cosas en que pareciera que no estamos viendo también esa capacidad de una madre de decir no me mediquen a mi hijo, me lo están sobrediagnosticando, yo sé tal. Por ejemplo, en Chile es un súper buen laboratorio en el sentido que se podría hacer perfectamente estudios en situaciones equivalentes en términos de ingresos, por ejemplo, pero muy distintas en términos de campamentos versus una vivienda social, por ejemplo. Que en términos como, quizás probablemente en términos de historia, en términos de capital cultural, en términos de ingresos, un montón de cosas son similares, pero en términos territoriales son muy distintas. Y y en esos dos grupos, estudiar, por ejemplo, estudiarlos bien, evidentemente si están diagnosticados, tratar de hacer buenos test, tratar de diferenciar ciertas medidas y tratar de identificar qué cosas del medio de la historia están influenciando o potenciando este tipo de cosas. Entonces está lleno de instancias donde en Chile se podrían hacer súper buenos estudios. La mejor prevención es que seamos más equitativos socialmente. Por supuesto. Y que cambiemos el sistema educativo las cosas estructurales. Desde ahí partimos. Por supuesto, pero siento que hay un nivel, por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio, en el Departamento de Instrucción. O sea, trabajo aquí, pero soy consultora del Ministerio como experta y claro, hay un tema con la normalidad y la diferencia, pero hay un grupo de niños que necesitamos ayudarlos. O sea, pero que tiene que estar bien diagnosticado. O sea, el caso que tú das es una locura. O sea, tendríamos que pensar en una prevalencia de 1 por sala de clase. O sea, la prevalencia que yo debería estar, yo creo, en torno al 3-4%. La prevalencia de déficit. En Chile es mucho más alto. Pero también hay que ver si en lugares de alta deprivación o de alto estrés o de alta competitividad, que son todos factores que existen en Chile, también de qué manera esos factores están aumentando. En ese sentido, la interdisciplinaridad se hace relevante, porque en la medida que ustedes nos ayuden a decir esto que estamos diciendo, que el Ministerio no pesca poco, porque
más vale un neurocientífico que van a ser socióloga de educación. Pero en la medida que vamos sumando fuerza, también me parece. No, pero faltan datos, faltan muchos datos poblacionales, faltan experimentos de ese tipo con tratar de generar, crear condiciones, tratar de diferenciando además son estudios que no se pueden hacer en cualquier parte del mundo. O sea, por definición Chile y Latinoamérica en general es un laboratorio de desigualdad, un laboratorio de inequidad, un laboratorio de privación, un laboratorio de violencia también. O sea, de las 20 ciudades más violentas del mundo, como 15 están en Latinoamérica, muchas están en Centroamérica y en Brasil. Entonces, en verdad si son cosas terribles, todas, son cosas que nos permitirían tratar de ir diferenciando estos aspectos culturales del entorno que están modulando. Y esto es relevante, que no solamente modulan el déficit, en el cual ustedes pueden tener ciertas aprensiones, sino que modulan cualquier patología neuropsiquiátrica, cualquiera. O sea, si tú te vas a cualquier 15, cualquier cosa, tú ves depresión, ves ansiedad, ves psicosis, tú das cuenta que se dispara todo con entornos desfavorables. Todo. Entonces, en verdad, es algo lo único que no se son trastornos del alimento y cosas así, eso es lo único que no está relacionado tanto con desigualdad y cosas así. Pero sí, la mayoría de los trastornos neuropsiquiátricos están súper modulados por factores externos, por el estrés. De la importancia del cambio en el relato desde precisamente los distintos profesionales y las distintas disciplinas hacen ministerio y en general medio de comunicación estas cosas. Porque es muy distinto decir, por ejemplo, que el déficit atencional sobre todo es heredable, o sobre todo podemos pensar que si la mosca funciona así cerebralmente, el humano así. A mí me lo pasaron en neurología y yo la miré y dije que no funciona como una mosca. Y que uno encuentra el correlato en estas áreas de integración neuronal y no solamente somatosensorial y estas cosas. Y precisamente coincidir con este relato de que no, pues el entorno también incide. Y un poco distanciándose de este gran relato científico que primera mitad del siglo XX era muy reaccionario al ambiente y segunda mitad, cuando apareció el DSM y todo, se fue el individuo, pero fue raro porque no fue una superación de paradigma, fue como un cambio de paradigma. Entonces precisamente volver a tomar lo bueno que se dejó fuera de principios del siglo XX, como tú decías, el tema de la reacción, el entorno, el estrés postraumático, todo eso, y pensar que esas cosas también son posibles de estar viviéndose en medio de la modernidad, sin ninguna guerra, sino que precisamente en un entorno normalizado y que entonces son las condiciones de la escuela las que también pueden gatillar precisamente lo que la escuela no desea, paradójicamente. Sea un profesor expuesto al Transantiago. Claro. Bueno, siendo las 6:40, le damos muchas gracias a